a enlazar vía videoconferencia con la maestra Mónica Hernández. Ella es coordinadora de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Tijuana. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ada. Muy buenos días, Diana. Saludos a todo tu público de Hola, California. Muchísimas gracias, maestra. Y mire, con un tema súper interesante. Sabemos que por ser frontera hay muchos ciudadanos de otros países que están radicando aquí en Baja California. Vamos a hablar en particular de estadounidenses que cometen ilícitos en México, ¿no? Así es correcto. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué se vienen estadounidenses de este lado de la frontera tanto a huir como a cometer esos ilícitos? Pues bueno, mira, es una pregunta muy interesante, es una pregunta que definitivamente nos invita a la reflexión de este fenómeno y que quiero puntualizar, como decía Ada, no es privativo de los ciudadanos estadounidenses. Nosotros tenemos este fenómeno por parte de personas de otras nacionalidades. Tal vez por la cuestión de la proximidad territorial son mayormente estadounidenses, pero la realidad es que es un fenómeno que no conoce de nacionalidad, ¿no? En ese sentido, hay 4 causas específicas por las cuales yo considero que se cometen ese tipo de ilícitos o infracciones a nuestros reglamentos municipales por parte de estos turistas. Principalmente, pues podemos considerar nosotros que es la parte del problema cultural. ¿A qué nos referimos con el problema cultural? Bueno, la sociedad tijuanense, la sociedad baja californiana especialmente, tenemos esta situación de acatar parcialmente o no acatar los reglamentos o disposiciones estatales y el reconocimiento o el cumplimiento y respeto parcial a nuestras autoridades. Desafortunadamente esto, los turistas al llegar pues lo ven y lo aprenden y es muy fácil que lo repliquen, y es un problema que se propaga precisamente porque estamos nosotros aquí en este contexto en el que entran miles de turistas al día aquí a Baja California y pues es fácil de replicar. Un segundo elemento pudiera ser también el caso de los actos de corrupción o cohecho, que no podemos tapar el sol con un dedo, siguen siendo un problema que aqueja a la sociedad. En ese sentido tenemos disposiciones, de las cuales pues a lo mejor hablamos un poquito más adelante, que sancionan precisamente estas actividades, pero pues hay quien ofrece una dádiva y está, en este caso, las autoridades que la reciben, ¿no? Y entre menos frecuente sea este ofrecimiento, pues podemos erradicar ese tipo de malas prácticas. Hay un cumplimiento parcial de nuestros reglamentos, es un tercer elemento que pudiéramos señalar respecto de que no a todos se les aplican los reglamentos, hay otras formas en las que se llega a acuerdos y esa falta de equidad al momento de aplicar un reglamento genera pues esa incertidumbre en los turistas. La carencia de valores sería uno de los elementos también primordiales porque, pues como les comentaba ahorita, no siempre el servidor público solicita para recibir. Hay ocasiones en donde antes de solicitar está recibiendo un beneficio o una dádiva. Esto se vuelve un problema cultural que afecta y pues afecta gravemente aquí en Baja California. Maestra, precisamente digo, usted es precisamente coordinadora de Derecho en la Universidad Iberoamericana, perdón. A ver, ¿qué dice la ley en México? Si un extranjero comete un delito en territorio mexicano, ¿qué sucede con ellos? ¿Se puede pedir la extradición a otro país? ¿Se juzga en México? ¿Qué dice la ley? Bueno, en este caso hay que definir o diferenciar entre un delito y una infracción a una disposición de carácter administrativo. Normalmente el fenómeno que se presenta aquí en Baja California son infracciones a reglamentos de carácter municipal, ¿no? Reglamentos, por ejemplo, en el caso del bando de policía, el reglamento de tránsito, reglamento de protección al ambiente, reglamento de ruido, las propias disposiciones de turismo. En ese sentido, cada cuerpo reglamentario trae sanciones. Estas sanciones pueden ir como apercibimientos, amonestaciones, multas, incluso trabajo a la comunidad. Pero si ya estamos hablando de delitos mayores que se encuentran tipificados en el Código Penal, la forma de proceder es diferente. Hablar de la figura de extradición o hablar, por ejemplo, de la figura de deportación son dos situaciones ya un poco más elevadas en cuanto a las causales, porque en este caso, pues la extradición es para delitos mayores que ya tiene una sentencia definitiva en materia penal y por eso
esta figura, un estado solicita a otro que se extradite a la persona para cumplir con una pena que también tiene pendiente en ese estado. Y en el caso de la deportación, esta es una figura más que nada de corte migratorio que establece en el artículo 144 de la Ley de Migración los requisitos para que proceda a una deportación. Entonces, realmente las causas por las que se puede deportar son relacionadas básicamente con los temas de estar irregularmente en nuestro territorio, decir que es mexicano y no serlo, tener a lo mejor un récord o un historial que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía, pero es básicamente esa parte, ¿no? Entonces sí hay castigos, pero los castigos que no me gusta denominarlos así porque la ley los maneja como sanciones, están establecidos en cada uno de estos reglamentos que les comentaba. ¿Conoce usted cuál es más o menos la incidencia que hay en estos delitos que cometen personas extranjeras en la región, Tijuana, Rosarito, y más Rosarito, ¿no? Que hay tantos extranjeros viviendo? Sí, evidentemente la mayor frecuencia, no solamente por medio de la literatura o la investigación, sino por medio de medios de comunicación como ustedes, pues nos hemos dado cuenta que son faltas a los reglamentos y a los bandos de policía de los diferentes ayuntamientos, de los diferentes municipios. Las violaciones al reglamento de tránsito, el utilizar carriles prohibidos, el estacionarse en zonas que son para personas con algún tipo de discapacidad, contaminar, en este caso tirar basura por la ventana, generar mucho ruido afuera de las horas, y pues todos estos reglamentos que nosotros tenemos marcan estas disposiciones y estas sanciones que deben de ser atendidas incluso por los ciudadanos estadounidenses. Maestra, me llama la atención, ¿no? Digo, en esta ocasión estamos hablando en particular de ciudadanos americanos. Decíamos que pues hay otras personas también de otras nacionalidades, pero muy en particular de ciudadanos americanos. Son muy estrictos en Estados Unidos en cuanto, por ejemplo, hay unas multotototas y te estacionas en lugares que no son pertinentes y tiras basura, etcétera. ¿Se ha encontrado el por qué vienen a México a violar estas leyes? Sí, por supuesto. En ese sentido, llegamos nuevamente al tema de la cuestión cultural, ¿no? Incluso nosotros cuando cruzamos a Estados Unidos sabemos que tirar un papel, manejar en exceso de velocidad, pues es una cuestión de sanciones rigurosas, de efectividad en la aplicación de las mismas, de respeto a las autoridades de ese país. Y al cruzar, pues nosotros mismos le damos el ejemplo, desafortunadamente, a los turistas de que no hay un respeto, de que no hay un cumplimiento. Entonces, más que nada es cultural. La forma en la que nosotros podemos solucionar de alguna forma este problema que nos aqueja es fortaleciendo de alguna manera a nuestras instituciones, a las autoridades. Apenas en noviembre del año pasado se hablaba acerca de la activación de la sindicatura turística, que colocó un módulo en el área de la Avenida Revolución cerca del Reloj, y se tiene previsto ubicar uno en playas, en la Garita de Otay, en el Chaparral e incluso en el distrito gastronómico, para que los turistas también se informen y también pongan denuncias en el caso de algún tipo de ahora sí que abuso policial, ¿no? Porque también ellos tienen derechos. Al entrar al territorio mexicano gozan de los derechos que establece nuestra Constitución, pero pues ellos también tienen que apegarse a cumplir las disposiciones que se encuentran pues dentro de nuestro territorio. Entonces, nuestras autoridades municipales, esto es un trabajo multidisciplinario en donde también tiene que participar la sociedad, la academia, el gobierno, el gobierno poniendo mano dura en contra de actos de cohecho y corrupción, aplicando debidamente los reglamentos, fortaleciendo las corporaciones policíacas, y nosotros desde la academia pues ayudando a la difusión de estos reglamentos, al conocimiento y respeto de las autoridades, a fomentar los diferentes valores, y creo que con esta parte pudiéramos nosotros solucionar, ¿no? De alguna forma el problema que aqueja en materia de incumplimiento de reglamentos. Así es. Pues maestra Mónica Hernández, muchísimas gracias. Digo, desgraciadamente, pues así es una cuestión cultural, ¿no? Que sí se tiene que contrarrestar precisamente con el tema de la educación, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. No sé si tengan ustedes alguna página, ¿dónde la podemos seguir en redes sociales? Claro que sí, nos pueden seguir en la página de internet www.tijuana.ibero.mx, o si gustan contactarnos directamente, pues mandar un mensajito de WhatsApp al 664-361-0560 o al correo atención.preuniversitaria@tijuana.ibero.mx.
Perfecto, muy bien. Pues un abrazo fuerte, maestra, y seguimos, si nos lo permite, en otro momento pues seguir hablando sobre el tema del derecho. A veces podemos violar la ley y ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Ada. Muchísimas gracias, Diana. Saludos a todo tu público. Hasta luego. Muchísimas gracias. Sí, digo, porque hasta como mexicanos podemos violar las leyes. Así es, y no nos damos ni cuenta. idea, por usos y costumbres. Así es. En fin, hacemos una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos.